El 19 de julio de 1976, Gary Gilmore, un delincuente habitual con una mirada que parecía perforar el alma, entró en una gasolinera en Orem, Utah. Máximo Jensen, un empleado que trabajaba esa noche, obedeció sin resistencia las órdenes de Gary mientras éste blandía una pistola con calma aterradora. Sin embargo, la obediencia de Jensen no fue suficiente. Gary lo ejecutó sin piedad, disparándole 2 veces en la cabeza. La sangre tiñó las baldosas de rojo, convirtiendo el lugar en un escenario de horror silencioso. Al día siguiente, como si el asesinato no hubiera dejado rastro en su conciencia, Gary atacó de nuevo. Esta vez, la víctima fue Ben Bushnell, gerente de un motel. Gary lo sometió con la misma frialdad, disparándole sin pestañear. 2 noches consecutivas, 2 vidas truncadas, y un rastro de sangre que finalmente lo llevó a su captura. La traición vino de dentro de su propio círculo, su primo lo denunció a la policía. Aunque Gary confesó ambos asesinatos, las pruebas eran insuficientes en el caso de Jensen. Fue condenado únicamente por la muerte de Bushnell y sentenciado a la pena capital. Pero lo que hizo a este caso más inquietante fue su reacción. Gary Gilmore aceptó su destino con una serenidad desconcertante. Optó por el fusilamiento, despidió a su abogado y rechazó cualquier apelación, pidiendo públicamente que su madre no interviniera en su ejecución. Aquel hombre, cuya inteligencia alcanzaba un impresionante coeficiente de 133 y que poseía un talento artístico evidente, se había convertido en un monstruo atrapado por sus propios demonios, o quizá por algo más oscuro. La tragedia de Gary Gilmore tenía raíces mucho más profundas, enraizadas en la oscura historia de su familia. Su madre, Bessie, una mujer marcada por la inestabilidad emocional y un pasado cargado de supersticiones, estaba convencida de que un espíritu maligno la había perseguido desde su infancia. Esta creencia nació cuando jugó con una ouija siendo niña. Según Berta, aquel encuentro atrajo algo indescriptiblemente siniestro que marcó su vida para siempre. Su convicción se fortaleció tras perder a una hermana en circunstancias trágicas y ver a otra quedar paralítica tras un accidente. Cuando Bessie se casó con Frank, un hombre alcohólico que, según ella, era hijo ilegítimo de Houdini, la oscuridad de su pasado pareció trasladarse a su nueva familia. Vivieron durante años bajo el mismo techo que Felicia, la madre de Frank, quien era medium. Una noche, tras una sesión de espiritismo que dejó a Felicia extenuada, Bessie experimentó algo que nunca pudo olvidar. Despertó de madrugada con la sensación de que algo la tocaba. Al abrir los ojos, una cara demoníaca emergió de las sombras, mirándola con una malicia indescriptible. La criatura irradiaba una presencia opresiva que congeló su aliento. En pánico, Bessie corrió por la casa para buscar a sus hijos. Fue entonces cuando vio a ese mismo demonio, inmóvil, de pie junto a la cama de su hijo Gary. El ente parecía observarlo con una intensidad casi hipnótica, como si lo reclamara. A partir de aquella noche, Gary fue presa de pesadillas constantes. A los 14 años, comenzó a meterse en problemas, y Bessie llegó a creer firmemente que aquella criatura había poseído a su hijo, transformándolo en el hombre violento que eventualmente cometería asesinatos brutales. El 17 de enero de 1977, Gary Gilmore fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Sus últimas palabras, "hagámoslo", resonaron en los titulares y más tarde inspiraron el famoso eslogan de Nike. Pero para Bessie, ese momento no fue una liberación, sino la confirmación de su más oscuro temor. Quien había sido ejecutado no era su hijo, sino el demonio que lo había habitado desde aquella noche fatídica. En la Nochebuena de 2014, Pablo Carrillo, residente de Durham, México, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de quienes lo rodeaban de manera macabra. Desempolvó una vieja guija con la intención de contactar a los muertos, pero lo que consiguió, según él, fue algo mucho más siniestro: invocar un espíritu maligno. Lo que sucedió a continuación se convirtió en el principio de una cadena de eventos aterradores. Pablo estaba convencido de que el espíritu había poseído a su perra, Muñeca. La dulce mascota, que alguna vez lo acompañó fielmente, ahora parecía un ente extraño a sus ojos perturbados. En un estado de paranoia desbordante, Pablo tomó una decisión brutal: arrastró a Muñeca hasta el baño,
llenó la tina de agua y la ahogó con sus propias manos. La casa quedó en un silencio sepulcral tras el acto, pero su mente no halló paz. En un intento desesperado por deshacerse del mal, envolvió el cuerpo inerte de la perra y salió al frío de la noche. Pablo intentó enterrar a Muñeca cerca de la cantina El Sombrero y la Pluma, en las afueras de Concierto. Sin embargo, temiendo que alguien lo descubriera, tomó una decisión aún más siniestra, descuartizó a la perra y arrojó los restos por el desagüe detrás de su casa. Al principio creyó que todo había terminado, pero los días siguientes trajeron un nuevo horror. El desagüe se atascó, y un hedor insoportable comenzó a emanar desde las cañerías, inundando la casa con un aire de podredumbre. Los vecinos llamaron a plomeros de emergencia para destapar el desagüe, ajenos a la fuente del bloqueo. Mientras tanto, una vecina, intrigada por la ausencia de Muñeca, confrontó a Pablo. Al principio, él intentó mentirle, diciendo que había dado a la perra en adopción. Pero bajo la presión de las preguntas, finalmente confesó el asesinato. El 10 de enero, la policía llegó a la casa de Pablo. Lo encontraron en un estado de aparente resignación, murmurando incoherencias sobre el espíritu que había poseído a su perra. Tras una búsqueda en la propiedad, rescataron a otros 3 perros y una serpiente que se encontraban en condiciones deplorables. Pablo fue arrestado y llevado a juicio, donde admitió su culpabilidad. Fue condenado a 18 semanas de prisión, una multa de 3,000 pesos y la prohibición de tener animales durante 10 años. Pero el horror no terminó ahí. Una semana después de la condena de Pablo, su esposa Margarita y su hija Catalina decidieron usar la misma guija que había iniciado todo. Según contaron más tarde, el tablero les habló con un mensaje espeluznante: van a morir. Presas del pánico y la sugestión, madre e hija llevaron a cabo un acto tan aterrador como inexplicable. A la mañana siguiente, consumieron una sobredosis de medicamentos recetados y prendieron fuego a la casa familiar. Las llamas envolvieron rápidamente las paredes, iluminando el vecindario con un resplandor infernal. Afortunadamente, ambas sobrevivieron al incendio, pero el destino les deparó otra condena: 4 años de prisión cada una por incendio provocado. Durante el juicio, insistieron en que no habían actuado por voluntad propia, sino bajo las órdenes de la guija. La casa de los Carrillo quedó reducida a escombros carbonizados, pero los vecinos aseguran que las desgracias no cesaron. Algunos dicen que, en noches silenciosas, se escucha un suave gemido, como el lamento de un animal que nunca encontró descanso. En 2012, en un rincón remoto de Guadalupe, Texas, 3 adolescentes decidieron jugar con una ouija en un monte sombrío cerca de la preparatoria local. La tarde era sofocante, el aire cargado con una sensación de inquietud. Entre risas nerviosas, los chicos colocaron sus dedos sobre el puntero, invocando respuestas de lo que asumían eran simples trucos de su imaginación. Pero lo que comenzó como un juego pronto se tornó en pesadilla. En medio de la sesión, el ambiente cambió. El silencio del monte se volvió opresivo, como si el aire se espesara. Uno de los chicos, sin previo aviso, se levantó abruptamente. Su rostro reflejaba algo que sus amigos nunca habían visto antes, una mezcla de furia y terror incontrolable. Sin pronunciar palabra, sacó una navaja de 10 centímetros que llevaba consigo, y en un movimiento frío y calculado, apuñaló a su mejor amigo en el abdomen. La víctima cayó al suelo con un grito ahogado, aferrándose al sangrante agujero que ahora adornaba su torso. El atacante, como si despertara de un trance, quedó paralizado por un instante. Luego, en lo que parecía una mezcla de remordimiento y miedo, levantó a su amigo herido, tambaleándose bajo su peso, lo llevó a un taller mecánico cercano. Allí, con las manos temblorosas y cubiertas de sangre, suplicó ayuda mientras murmuraba desesperadamente: finge que fue un accidente, di que tropezaste con la navaja. El caos no tardó en desatarse. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon para salvarlo. La herida, profunda y peligrosa, había lacerado su intestino. Tras 3 días en cuidados intensivos, logró sobrevivir, aunque la experiencia dejó cicatrices físicas y emocionales imborrables.
Los oficiales de policía llegaron rápidamente al taller y arrestaron al atacante. En el interrogatorio, lo que confesó heló la sangre de todos los presentes. La ouija me obligó, declaró, con una convicción escalofriante. Según el vocero de la policía, Javier Pérez, el joven creía firmemente que el tablero había hablado, acusando a su amigo de ser la raíz de todos sus problemas y exigiendo su muerte. Estaba convencido de que solo obedecía órdenes, comentó Pérez. El juicio del chico fue igualmente perturbador. Aunque intentó alegar locura, no había evidencia de que sufriera trastornos mentales previos. Sin embargo, su creencia en las indicaciones de la ouija era incuestionable. Lo más desconcertante fue que, tras apuñalar a su amigo, tuvo la suficiente claridad mental como para buscar ayuda e intentar encubrir lo sucedido. Este detalle fue clave para desestimar su defensa de locura. Finalmente, el joven fue condenado a 3 años en un centro de justicia juvenil. Ahora, probablemente camina libre, aunque su nombre y rostro permanecen ocultos en los archivos de un caso que aún provoca escalofríos entre quienes lo recuerdan. Este siguiente caso demuestra que la ouija no es un fenómeno moderno. El 6 de marzo de 1930, Clotilde Marchand, una artista francesa, fue encontrada muerta al pie de las escaleras de su casa en Buffalo, Nueva York, por su pequeño hijo. Rápidamente se hizo evidente que no se había caído, sino que había sido golpeada hasta la muerte. Clotilde estaba casada con Enrique Marchand, un artista francés y reconocido escultor que estudió con Auguste Rodin y era especialista en dioramas y modelos de cera de precisión. La pareja había emigrado a Estados Unidos en la década de 1920 con sus hijos. A lo largo de su matrimonio, Enrique había sido un mujeriego empedernido con numerosas amantes. Poco después del asesinato, las sospechas recayeron inicialmente sobre Enrique, pero tras interrogarlo, se hizo evidente que una joven séneca llamada Lila Jiménez era una sospechosa más probable. Jiménez era una de las modelos de Enrique, con quien mantenía una relación amorosa. Jiménez fue arrestada, y tras ser interrogada, nombró a una mujer séneca mayor llamada Ñusta Pozo. Interrogatorios posteriores revelaron que Lila había convencido a Pozo de que la señora Marchand era una bruja que usaba sus poderes para matar al recientemente fallecido esposo de Pozo, Carlos. Aparentemente, las dos mujeres llegaron a esta conclusión después de usar una ouija para encontrar una explicación a la muerte de Carlos. Supuestamente, la ouija reveló un mensaje de Carlos que deletreaba: "Me mataron". Cuando las mujeres le preguntaron a la ouija quién lo hizo, deletreó: Clotilde. También reveló su dirección. Poco después de la sesión de espiritismo, Ñusta comenzó a recibir cartas firmadas por Señora Dolores, que afirmaban que Clotilde Marchand era una bruja que había embrujado a Carlos por celos. Pero cuando eso no funcionó, decidió matarlo. Ñusta, una mujer vulnerable, se convenció de que Clotilde había matado a su esposo y que ella sería la siguiente. El día del asesinato, Pozo fue a la casa de los Marchand y tocó la puerta. Cuando Clotilde abrió, Ñusta la acusó de ser una bruja, sacó un martillo y la golpeó sin piedad antes de rematarla metiéndole un papel empapado en cloroformo en la garganta. Tanto Ñusta como Lila fueron acusadas de asesinato, pero sorprendentemente Lila fue absuelta después de afirmar que no participó en el asesinato e implicó a Enrique, diciendo que estaba aburrido de su esposa. Ñusta también fue liberada tras declararse culpable de homicidio involuntario y aceptar una sentencia de tiempo cumplido. Para entonces, Enrique se había mudado a Albany y se había casado con la sobrina de 18 años de su difunta esposa. Nunca fue procesado y murió en 1951. Lila Jiménez se casó con un hombre de la localidad y vivió una larga vida en Perisburg, cerca de su antigua reserva. Murió en 1972. En cuanto a la pobre Clotilde, fue enterrada en la sección 40 del cementerio Forest Lawn en Buffalo, Nueva York, en una tumba sin nombre. En el invierno de 2007, Joaquín Tucker y Daniel Schultz, dos adolescentes de Richland Oeste, Washington, descubrieron cuán frágil puede ser la línea entre la realidad y el abismo oscuro de sus mentes.
Lo que comenzó como un juego inofensivo con una tabla o ouija se transformó en una noche de horror inimaginable, dejando tras de sí un baño de sangre y la perturbadora impresión de que algo más siniestro se había infiltrado en sus vidas. Todo empezó de manera trivial. Joaquín y Daniel, amigos cercanos, habían salido a comprar regalos navideños para Laura, la madre de Daniel. Incapaces de decidirse por algo, Joaquín, con una sonrisa que ahora parece más macabra que casual, sugirió comprar una ouija. El regalo, que parecía una broma en ese momento, pronto se convirtió en el catalizador de una espiral de violencia que nadie podía haber previsto. En la noche que marcó el inicio del horror, ambos adolescentes, con el juicio nublado por el alcohol, decidieron jugar con la tabla. Sus risas nerviosas se apagaron al hacer una pregunta que sonaría absurda en cualquier otro contexto. ¿Deberíamos convertirnos en asesinos seriales? La aguja, moviéndose con una inquietante precisión, marcó un sí. Cualquier duda que hubieran tenido se disipó cuando la siguiente pregunta recibió una respuesta aún más perturbadora. ¿A quién deberíamos matar primero? La tabla contestó, mamá. Desde ese momento, Joaquín pareció transformarse. Daniel relató más tarde que su amigo había comenzado a compartir fantasías inquietantes, confesando oscuros deseos de violencia. Esa noche, Daniel aseguró que Joaquín había invocado al espíritu de Satanás y que algo inhumano había tomado el control de su amigo. El 20 de diciembre, los gritos sofocados y el sonido del caos se apoderaron de la casa de los Sulf. Una llamada al 911 se cortó abruptamente, dejando solo un eco de estática. Cuando la policía llegó, encontró a Joaquín, de 16 años, y a Daniel, de 15, intentando huir en una camioneta blanca, sus rostros reflejando una mezcla de adrenalina y desesperación. Dentro de la casa, la escena era dantesca. En el vestíbulo yacía Isabel, la hermana menor de Daniel, de tan solo 13 años. Su garganta había sido brutalmente cortada mientras sostenía un teléfono, como si el intento de buscar ayuda hubiera sido silenciado por el filo del cuchillo. Más adentro, en un dormitorio trasero, la policía encontró a Laura, la madre de Daniel. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, las paredes y el suelo eran un lienzo macabro pintado con sangre. Según los informes, Laura había sorprendido a los chicos mientras intentaban limpiar tras asesinar a Isabel. Su llegada provocó una explosión de violencia. Joaquín la persiguió, apuñalándola repetidamente hasta que el cuchillo se rompió. Fue entonces cuando Daniel, lejos de detenerlo, le entregó una pesa de gimnasio y un cuchillo de carnicero para asegurarse de que la matanza continuara. Aunque la mujer aún respiraba cuando la policía la encontró, su vida se apagó camino al hospital. El juicio que siguió fue tan escalofriante como los crímenes. Joaquín se declaró culpable y fue condenado a 40 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente para el horror que desató. Daniel, cuya complicidad era innegable pero cuyas manos no habían ejecutado los asesinatos, aceptó un acuerdo con la fiscalía y recibió una condena de apenas 9 años y medio. Las afirmaciones de Daniel sobre la posesión demoníaca fueron incluidas en los documentos judiciales, aunque nunca se presentaron como defensa formal ante el jurado. La historia dejó a la comunidad marcada por un temor más profundo que el provocado por los asesinatos, la idea de que algo maligno puede infiltrarse en las mentes más vulnerables, convirtiendo un juego en un pacto sangriento con el horror. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.